varios estados de Estados Unidos. Eran prácticamente naciones independientes antes de unirse a los Estados Unidos. Eso se podría decir de las 13 colonias originales antes de la Confederación. Vermont, California y Texas fueron todos estados independientes antes de unirse a la Unión, y el reino de Hawái fue un reino independiente durante casi un siglo antes de que los intereses estadounidenses derrocaran la monarquía. Pero uno de los menos conocidos de estos fue la efímera República de Florida. Cuando la Guerra de Independencia Americana terminó en 1783, España recuperó el territorio que había perdido ante Gran Bretaña en la Guerra de los 7 Años 2 décadas antes. Todo Florida española, que entonces incluía toda la costa del Golfo del río Mississippi. Aunque España y Estados Unidos fueron aliados durante la guerra, casi inmediatamente después se vieron envueltos en una disputa fronteriza por el territorio español. El conflicto se originó por dos reclamos en disputa. Desde su fundación en 1732, las fronteras de la colonia de Georgia habían cambiado significativamente. Después de la Guerra de los 7 Años, Georgia estableció la frontera moderna con Florida y reclamó territorio al oeste hasta el río Mississippi. El Tratado de París, que finalizó la Guerra Revolucionaria, fijó la frontera sur de Estados Unidos en la latitud de 31 grados, permitiendo a Georgia reclamar casi todo el territorio que hoy forma Alabama y Mississippi. El otro problema eran los límites inciertos de Florida Occidental. Después de tomar la tierra de los franceses y españoles, los británicos dividieron el territorio en dos colonias: Florida Occidental, con capital en Pensacola, y Florida Oriental, gobernada desde San Agustín. En la década de 1660, los límites de Florida Occidental, inicialmente fijados en los 31 grados, se movieron hacia el norte a los 32 grados 28 minutos norte. El territorio se expandió en parte porque los colonos en la región estarían mucho más cerca de la capital en Pensacola que de Savannah. Florida Occidental fue administrada por Francia, España e Inglaterra en distintos periodos. Los españoles insistían en que se les había dado Florida Occidental, incluyendo la tierra al norte de los 31 grados, mientras que los estadounidenses argumentaban que el territorio siempre había sido británico y nunca español, por lo que era legítimamente suyo. Los españoles controlaban el puerto clave en Nueva Orleans, que les había sido dado por Francia en 1762, en el secreto Tratado de Fontainebleau. En 1784 cerraron el puerto a los bienes estadounidenses que venían hacia el sur por el río, negando a los estadounidenses la libre navegación de la vía fluvial, lo cual se les prometió en el Tratado de París. El conflicto se resolvió en 1795, cuando el ministro estadounidense en Gran Bretaña, Thomas Pinckney, negoció un tratado que aseguró la frontera en 31 grados y dio a los estadounidenses el derecho a usar el puerto en Nueva Orleans. En un artículo de 1997 en Gulf Coast Historical Review, el historiador Ethan Grant argumentó que el tratado fue crucial para el desarrollo y surgimiento del Destino Manifiesto. El territorio en disputa comprometió el dominio español sobre las Floridas, sentenciándolas a una anexión gradual. Estados Unidos tenía un gran interés en expandir su territorio en la región. El acceso al Golfo de México, que requería Nueva Orleans o las Floridas, era lo más importante. En una carta de 1803, el secretario de Estado James Madison expuso el valor relativo de las regiones. Mencionó que ambas Floridas valían solo un cuarto de Nueva Orleans y que la Florida Oriental valía la mitad que la Florida Occidental. Los Estados Unidos requerían acceso confiable al Golfo y la libertad del Mississippi, hecho evidente cuando España revocó, en 1798, el tratado que permitía el uso de Nueva Orleans, aunque se restauró en 1801. La situación cambió solo un poco cuando España cedió toda Luisiana a Francia en 1800. En 1803, Jefferson envió a James Monroe y Robert Livingston a Francia para comprar Nueva Orleans, pero se sorprendieron cuando el gobierno de Napoleón ofreció todo el territorio de Luisiana. Aunque la compra incluyó una enorme y no del todo bien definida franja del país, en realidad no incluyó la totalidad del estado de Luisiana. El texto exacto de la transferencia de España a Francia otorgó el territorio que tenía bajo el poder de Francia cuando lo cedió a mi corona real. Sin embargo, Estados Unidos argumentó que la parte más occidental, incluyendo Mobile, estaba incluida en la compra. Persiguiendo a Mobile, el Congreso autorizó $2 millones para adquirir la ciudad. Para Jefferson y muchos otros estadounidenses, la idea de expansión a través del continente ya parecía predestinada, aunque el término Destino Manifiesto no surgiría hasta 1845. La aparente serendipia de la compra de Luisiana
solo fortaleció las convicciones estadounidenses de que la tierra eventualmente se convertiría en suya, lo que llevó a un gran número de colonos a cruzar las líneas nacionales imaginarias del mapa para plantar sus tiendas en cualquier lugar que pareciera que podría ser anexado eventualmente a los Estados Unidos, muchos de ellos especuladores de tierras que vieron una oportunidad de ganancia. Florida Occidental tenía poca población en ese entonces. Sus asentamientos más grandes, Baton Rouge en el oeste y Pensacola en el este, cada uno tenía solo alrededor de 1,000 personas en 1810, aunque también era hogar de alrededor de 45,000 nativos americanos. Entre los colonos europeos, especialmente cerca de Baton Rouge, había un número creciente de estadounidenses que llegaban a la región por varias razones desde la Revolución. Cuando el gobernador de la Florida Oriental invitó a los colonos a mudarse al territorio en los 1790, Jefferson escribió a Washington que deseaba que 100,000 de nuestros habitantes aceptaran la invitación. Los medios podrían darnos pacíficamente lo que de otra forma costaría una guerra. La gente de la región tenía diversos objetivos. Algunos querían volver a Inglaterra o Francia, otros buscaban la independencia total, pero el grupo más influyente quería la anexión a los Estados Unidos. La región había aprovechado durante mucho tiempo su posición estratégica entre imperios para promover su propia agenda, y la gente allí aún esperaba salir victoriosa. España consideraba la región crucial para salvaguardar sus intereses coloniales restantes en Sudamérica y Centroamérica, que enfrentarían grandes disturbios en los años venideros. En 1804, los hermanos Kemperers, terratenientes estadounidenses en el territorio de Mississippi y Florida Occidental, realizaron incursiones para derrocar al régimen español. Los Kemperers estuvieron en la región desde 1799 hasta 1804, cuando fueron expulsados por la milicia. Volvieron rápidamente con una pandilla, robando armas y provocando caos. Los españoles reforzaron sus fuertes y declararon a la pandilla enemigos del Estado. En agosto de 1804, los Kempers regresaron, secuestraron a funcionarios locales y portaron una bandera de estrellas blancas con 2 estrellas en campo azul, junto a una proclamación de independencia para liberarse de la opresión española. Se cree que Edmund Randolph, héroe de la Revolución Americana, escribió la proclamación. Sin embargo, el intento se apagó rápidamente y los Kempers huyeron a las Bahamas. Aunque el intento fue abortivo y no logró asegurar el apoyo local, fue solo uno de varios incidentes transfronterizos que siguieron ocupando a las autoridades españolas y americanas. Muchos de los incidentes fueron causados por bandidos insatisfechos y filibusteros que soñaban con la Florida estadounidense. En noviembre de 1810, un juez de distrito frustró un ataque planeado a la ciudad española de Mobile. Los problemas comerciales con Mobile siguieron molestando a los estadounidenses, y tras la compra de Luisiana, Florida Occidental quedó casi rodeada por territorio de Estados Unidos. El descontento pro-estadounidense se centró en Baton Rouge, en el distrito de Bayou o Feliciana. La población allí era casi totalmente angloamericana, incluyendo Tories que huyeron durante la Revolución, inmigrantes estadounidenses posteriores, desertores y criminales atraídos por las políticas liberales de tierras de España. En 1808, el rey Fernando VII de España abdicó y Napoleón nombró rey a su hermano José. Esto causó una crisis en todo el imperio español, lo que llevó a revueltas en México, Caracas y Buenos Aires. Muchos historiadores afirman que la rebelión de Florida Occidental se comprende mejor como parte de esta ola de malestar, ya que los locales se preocupaban por su propio interés y no por lealtad a ningún poder. El gobernador Claiborne de Nueva Orleans había advertido durante años al gobierno sobre las malas condiciones en Florida Occidental. En 1810, escribió que nunca antes se había reunido una masa más heterogénea de bien y mal en la misma extensión de territorio. En 1807, una carta de caballeros en Nueva Orleans informó que la gente de Florida Occidental estaba lista para medidas violentas y que si los Estados Unidos no los protegen, solicitarán la asistencia de Inglaterra. La administración de Jefferson exploraba opciones para adquirir el territorio. En agosto de 1808, Jefferson sugirió tomar nuestros propios límites de Luisiana y el residuo de las Floridas como represalia por las expoliaciones. España estaba ocupada en la guerra peninsular. En abril de 1810, Samuel Fulton, un aventurero y general adjunto de la milicia de Florida Occidental, ofreció sus servicios al presidente Madison para una posible anexión. El gobernador Claiborne convenció a Madison de provocar secretamente una revuelta en la región. Se esperaba que los floridanos del oeste pidieran la intervención por su cuenta.
Una orden enviada a Nueva Orleans declaraba que la naturaleza había decretado la unión de Florida con los Estados Unidos, y un agente estadounidense estaba autorizado para informar a los floridanos del oeste que Estados Unidos acogería una revuelta. Para el 20 de junio, el gobernador Holmes de Mississippi escribió que West Florida estaba en total anarquía. Se le dijo a Holmes que tuviera su milicia lista para defender los intereses de los Estados Unidos. El 1 de julio se celebró una reunión en Feliciana para establecer un gobierno con la ayuda de los funcionarios españoles restantes. En julio, una segunda convención de 16 se organizó para supuestamente ayudar al gobernador español, pero según Holmes, los rebeldes aún temían declarar la independencia. Se realizó una tercera convención el 13 de agosto y Holmes mandó a un agente a observar. El agente trajo de vuelta una carta que decía que la convención veía a los Estados Unidos como un guardián y una madre, y que 2/3 de los habitantes de este país se quejaban de que se la había tratado con negligencia. Propusieron declarar la independencia y pidieron amnistía para los Tories y los delincuentes de la zona. La convención final se realizó el 22 de septiembre. Ese fue el día en que la situación finalmente se desbordó, cuando la convención declaró al gobernador español indigno de su confianza y ordenó a Philemon Thomas y su milicia que capturaran el fuerte en Baton Rouge, Fort San Carlos. En la madrugada del 23, las fuerzas de West Florida asaltaron el fuerte, que contaba con solo unos 50 defensores. En un violento enfrentamiento, la milicia tomó el fuerte, capturó a De Lassus y mató a 2. Se izó una nueva bandera, una solitaria estrella blanca sobre fondo azul. Holmes movilizó a la milicia de Mississippi para proteger el territorio y apoyar a los convencionalistas de Florida. Holmes recibió una carta el 28 de septiembre, informándole sobre la operación del gobierno con Claiborne. Madison se enteró de los eventos, pero dudó. El Congreso no estaba en sesión, y él creía que no tenía la autoridad constitucional para ordenar al ejército sin su permiso. Estados Unidos sostenía que había comprado la región en la compra de Luisiana, pero Madison dudaba de su derecho a actuar. Una declaración de independencia fue aprobada el 26 de septiembre, y el 27 de octubre, sin el Congreso en sesión, James Madison emitió una proclamación oficial de anexión. Solo faltaba que Estados Unidos tomara posesión. El marco legal para la anexión era más que un poco inestable. Madison apeló al Tratado de San Ildefonso, escribiendo que el tratado transfería Luisiana con la misma extensión que tenía en manos de España que cuando Francia la poseía originalmente. Sin embargo, eso es una cita errónea. Ni el tratado ni los documentos de compra de Luisiana dicen originalmente, sino que dicen con la misma extensión que ahora tiene en manos de España que tenía cuando Francia la poseía. La defensa de Madison, si bien justificada, no se sustentaba en el texto del tratado. Mientras tanto, el estado de Florida, como se titulaba oficialmente, había estado trabajando duro. Envió a Philemon Thomas a través de su recién declarado territorio para consolidarlo, escribió una constitución y el 7 de noviembre eligió un gobierno, incluyendo al gobernador Forward Skipwith. Skipwith, veterano de la Guerra de Independencia y excónsul general de los Estados Unidos, fue clave en las negociaciones de la compra de Luisiana. El 29 de noviembre fue inaugurado, presentando un plan ambicioso en su discurso inaugural. Una fuerza, incluyendo a los Kempers, se reunía para atacar Mobile. Sin embargo, quedaba un problema. El nuevo gobierno de West Florida buscaba negociar su ingreso a la Unión, con promesas sobre títulos de tierras y otros temas. Claiborne no tenía interés en negociar. Para él, la pequeña república ya había sido anexada. Distribuyeron la proclamación y reunieron tantos soldados como pudieron. A principios de diciembre, Holmes y Claiborne avanzaron hacia el territorio. Al gobierno allí no le agradó, pero en su mayoría se convenció de que, dada la situación política, los Estados Unidos no podían reconocer al gobierno de Florida. Sin embargo, Skipwith y otros pocos se retiraron al fuerte en Baton Rouge, donde afirmó que rodearía el asta de la bandera y moriría defendiéndola. El 10 de diciembre, Claiborne entró en San Francisville, la capital de Florida, y nombró a oficiales para convertir la región en un país. Así, escribió Holmes, West Florida intercambió voluntariamente un sistema de gobierno al que circunstancias peculiares los habían llevado a un punto por el de los Estados Unidos. Skipwith abandonó su inútil objetivo de luchar, y junto a los pocos soldados en Baton Rouge no opusieron resistencia. El 10 de diciembre, los últimos soldados de Florida salieron del fuerte y saludaron a la bandera de la estrella solitaria una última vez. Abundaron las críticas. Skipwith y otros en Florida se sintieron menospreciados, y el gobierno también los denunció con vehemencia en el National Intelligencer.
El Congreso aprobó una resolución el 15 de enero de 1811 para ocupar la región, declarando que el territorio seguiría sujeto a negociaciones futuras con España. En marzo de 1811, los rebeldes volvieron a proclamar la República, forzando a Claiborne a enviar tropas para afirmar su autoridad. Durante la guerra de 1812, España se alió con los británicos, y las tropas estadounidenses ocuparon la región hasta Mobile y el Río Perdido. En 1912, el historiador Isaac Joslin Cox criticó las acciones de West Florida como una de las más indefendibles en nuestra historia diplomática, aunque admite que la situación probablemente significaba que Florida estaba destinada a convertirse en estadounidense. El negociador francés de la compra de Luisiana llamó a los Estados Unidos, cuestionó el argumento y mencionó que no coincidía con el espíritu de justicia del país. España renunció a sus reclamos sobre West Florida en el Tratado de Adams-Onis de 1819. Luisiana se convirtió en un estado en 1812, pero al principio no incluía la parte que solía ser de West Florida, es decir, la zona por encima del lago Pontchartrain, entre los ríos Mississippi y Pearl, incluyendo Baton Rouge. Aunque el Congreso autorizó a Luisiana a expandir sus fronteras para incluir lo que aún se llama las parroquias de Florida, en abril de 1812, la legislatura de Luisiana no aprobó esa expansión hasta agosto de ese año. La tierra entre los ríos Pearl y Perdido, que fue capturada de España en la guerra de 1812, se daría a los nuevos estados de Alabama y Mississippi, dando a ambos acceso al Golfo. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Historiador, y si lo hiciste, no dudes en darle me gusta, suscribirte y compartir El Historiador con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Historiador como miembro en YouTube, como seguidor en nuestra comunidad y locales, o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra tienda de mercancía o reservar un mensaje especial de El Historiador en Cameo.